pasar con la moneda? Con esta moneda, ¿por qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la situación caótica que solo pasa? La moneda muere cuando muere el Estado. O sea, para tener hiperinflación tenés que tener un Estado que entre en colapso. O sea, murió el viejo Reich y la moneda alemana se disparó. En la Argentina pasó, por ejemplo, en el Brasil no hubo realmente hiperinflación porque como estaba indexado, etcétera, no hubo esa crisis en esos niveles. Entonces no hay ningún peligro la devaluación del dólar imponga problemas, tampoco es necesaria, como piensan Dean Baker, para resolver el problema de la cuenta corriente americana. El problema de la cuenta corriente americana no existe. Al contrario, cuanto más grande la cuenta corriente americana, lamentablemente el déficit de cuenta corriente americana no es más grande. Ojalá los global imbalance fueran más grandes. Estaríamos todos más fuera de la crisis. Los global imbalances no son el problema, son la solución. Que es como es domésticamente. By the way. Pasamos al siguiente. Esto es apenas para decir el vehicle currency, y acá una cosa central, o sea, el tema del poder, que queda muy etéreo, ¿no?, con los politicólogos y no se sabe exactamente qué es. Entonces déjenme darle una pequeña dimensión económica. Yo puse exportaciones, en realidad lo mejor eran importaciones, pero da lo mismo, son iguales de tamaño. Estados Unidos denomina sus exportaciones y los contratos, ¿no?, y los contratos de importación más del 90% en dólares. Alemania, ¿no?, o sea, potencia europea, lo hace en alrededor del 40%, no, 30%, perdón. ¿Por qué? Porque Alemania compra commodities en dólares. ¿En dónde están las bases militares americanas? En dónde están las commodities. ¿En dónde intenta ir China? En donde pueda tener commodities, en particular las energéticas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que transformamos varias formas de carbono en energía para producir, ¿no?, manufacturas. Desde la revolución industrial ese es el juego. Entonces las fuentes de energía son centrales, las fuentes de energía tienen que ver con poder militar, el poder militar determina en qué moneda las pones, es eso lo que determina porque el dólar es hegemónico. ¿Alguien cree que China es hegemónico en términos militares con relación a Estados Unidos? Yo te digo en serio, si eso es lo que la gente piensa, yo no tengo ningún problema que me digan que es eso lo que creen. Pero si no es lo que creen, yo te digo, yo no tomo suficiente. Yo tengo que despertarme y empezar a tomar algo más fuerte que café, porque, ¿viste?, estamos todos locos. Entonces no hay ningún peligro de eso. Y acá voy a una notita sobre, acá esto tiene que ver con la cuestión europea. O sea, más allá de que Europa está en absoluta crisis, pero hay varias razones por las cuales Europa está en crisis, ¿no? Yo ya he hablado de varias en otros ámbitos. Uno, el Banco Central Europeo decidió que los títulos griegos, los títulos de la periferia, no valen nada. Ellos podrían haber comprado los títulos griegos y dicho, yo mantengo la tasa de interés de los títulos. Es una solución que está acá a mano, no es utópica, no es, ¿viste? Sí suben los salarios alemanes, sí hacen transferencias fiscales, sí Messi se nacionaliza español y juega para la selección española, ahí sí va a haber afán y robo, ¿viste? Pero no es, ¿viste?, estas utopias, ¿no? Si el Banco Central Europeo, con los instrumentos que tiene a mano, decide comprar títulos, como se llama, de los países periféricos de Europa, chao, se acabó, trae la tasa de interés para donde quiera. A donde quiera el Banco Central Europeo. O sea, lo que hay que entender, que bien como la crisis americana, en gran medida, y sus repercusiones son resultado de decisiones de las élites americanas sobre cómo quieren manejar la crisis europea, en gran medida, es resultado de las decisiones de la élite europea de cómo quieren manejar la crisis. Y también es una forma en la que le hacen pagar a los trabajadores, y han exigido privatizaciones, han exigido cortes de salarios, sabiendo lo que pasa, además sabemos lo que pasa. Acá una pequeña notita de pie de página sobre un trabajo que yo estoy pasando estos últimos 3 meses en la UNTAD, trabajando en el Trade and Development Report. Hicimos un pequeño estudio, muy cortito, para ver qué decía el FMI sobre los planes de ajuste, entre los cuales los que está promoviendo ahora en buena parte de Europa. Y lo que de hecho había pasado. Y es muy fácil, porque mirás las cartas de intención, ellos dicen va a pasar esto, y fíjate lo que pasó. Entonces miramos, son como 30 casos casi de ajustes hechos en los 90 y 30 casos de ajustes, y mitad más o menos, son 15, 16, 17, no sé cuántos de los 90 y otros tantos de ahora, ¿no? Y yo no les muestro los gráficos porque estos están embargados, apenas los puedo presentar en lugares de las Naciones Unidas, creo. Pero el resultado es el siguiente: consistentemente el FMI es muy optimista. ¿En qué sentido? Siempre dice que la economía va a crecer más de lo que crece con la austeridad fiscal,
Ellos no lo llaman austeridad, le dicen ajuste, que es una confusión además, porque ajuste es el resultado final, ¿no? Lo que ellos quieren decir es austeridad, cortar gastos, aumentar impuestos. Y además de prever más crecimiento, obviamente porque hay menos crecimiento, prevén una consolidación fiscal, es el eufemismo, mejor de lo que de hecho ocurre. Hay dos casos en que la pifian en la otra dirección, o sea que son más pesimistas. Rusia en los 90, Islandia en esta. Los dos países que dieron default. ¿No es fantástico? ¿Por qué? Porque no hicieron los ajustes de ellos. Por lo tanto, crecieron más por no hacer los ajustes, y porque no hicieron los ajustes y crecieron. ¿Cómo es que se resuelven los problemas fiscales? Creciendo. Porque cuando creces, las recetas crecen. Es así que se sale de una crisis fiscal. Entonces, la cuestión europea, esto va justamente a que José Antonio Campo había dicho en la UNCTAD que las transferencias fiscales en Estados Unidos no eran, como se llama, demasiado grandes, que en comparación con Europa inclusive tenía una capacidad razonablemente buena de transferir recursos y que eso podría ser parte de la solución. Porque en general la gente se confunde y se olvida de mirar lo que este sorprendentemente buen trabajo del Economist ha hecho, es mirarlo con relación al tamaño del producto de los estados. Entonces lo que ustedes tienen ahí son las transferencias fiscales de Estados Unidos, a diferencia de lo que pagan en impuestos federales cada provincia americana y lo que reciben, y como proporción del producto de ese estado americano. Las transferencias fiscales son del orden del 200% del producto. En Europa no pasan del 3%. Es esto que se llama, esto es federalismo fiscal. Este es el problema de Europa. No hay federalismo fiscal. Y no va a haber federalismo fiscal. O alguien cree que los alemanes le van a pasar 200% del producto griego a Grecia. Para no hacer el ajuste fiscal, ¿se dan cuenta? Esto es para pagarle que seguro de desempleo, para pagar el Social Security, para pagar el Medicare, para que mantengan empleados, como se llama, a los bomberos y a los policías. O sea, estas son las transferencias que el Estado federal hace para los municipios. Es imposible pensar, Europa no está ni cerca. Ese es el problema de una moneda. Si una moneda internacional depende del poder político del Estado, y a nivel nacional también, viejo. La lección es obvia, que lo que no querés hacer es librarte de estos instrumentos. Cuanto más instrumentos, mejor. O sea, no, me voy a meter en la Amazonia, pero ¿qué voy a hacer? Me voy ¿viste? Disfrazado de ¿cómo se llama? De indio, ¿viste? O sea, no voy a llevar nada de la civilización moderna. Vamos de vuelta al pasado primitivo y voy a vivir, ¿viste? ¿Qué es esto? O sea, es querer morir. ¿Te das cuenta? Esto es obviamente una decisión y no lo hacen sin querer. Esa es la cosa. O sea, mi punto acá, o sea, ¿para qué lo hago dramático? Es para que se entienda que esto, que parece un desastre, parece que Europa no sabe salir de la crisis, Estados Unidos no sabe qué hacer, el techo del límite, estos han sido decisiones, y estas decisiones no son nuevas siquiera, son decisiones antiguas. Esto del euro viene de hace mucho tiempo. Uno lee, en mi blog creo que puse, no sé si está traducido, lo que decía Dornbusch sobre esto. Dornbusch, me gusta siempre citarlo a Dornbusch negativamente. Dornbusch decía que todo iba a ser perfecto, sensacional, que el euro iba a resolver todos los problemas, los europeos iban a tener más elecciones, la economía iba a crecer más rápido, iba a llover, viste, yo qué sé, caramelos, era una cosa fantástica. Y Wayne Godley 7 años antes del euro que decía, no, viejo, mira, esto es un desastre, van a tener menos instrumentos, ¿cómo van a hacer política monetaria y fiscal? No vas a perder 2 instrumentos porque no perdés solo el cambio, perdés la tasa de interés, eso te jode hacer la política fiscal, es un desastre. O sea, él decía con cuidado, yo no soy contra la Unión Europea, soy favorable porque hay que ver más en esa época que Le Pen era, o sea, todavía es el proyecto antieuropeo. El proyecto antieuropeo, la cosa que se vende es que el problema son los inmigrantes, el problema de Europa son los turcos y los árabes. No, el problema de Europa son las élites, en particular las élites centrales, las élites alemanas. El problema de Europa es que no pueden ser toda Europa alemana. Al contrario, lo que traen los trabajadores en términos económicos, olvídate la diversidad, la cultura, todas estas cosas que son mejores restaurantes, se comen, viste, comida. No, lo que trae además es trae mano de obra que contribuye, por ejemplo, a poblaciones que van envejeciendo, contribuye para la seguridad social. O sea, tiene efectos positivos, contribuye para el aumento de la demanda. Hay una serie de efectos positivos de la mano de obra. Bueno,
Entonces, voy